Nuestra fe debe ser como el aire que respiramos. Sin la confianza en Dios no podemos lograr hacer lo que nos proponemos, ya sea académicamente o espiritualmente. La fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Bienvenidos a una tarde con Dios. Ahora bien, Dios quiere que apliquemos esa fe en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria. Tener fe para muchos no es fácil. Tenemos que pedirle a Dios que nos llene de esa fe, que mueve montañas, y aplicarla a nuestras vidas, porque cada día tiene sus propios afanes. Sí, cada día tiene sus propios problemas y a veces sentimos que ya no podemos más. Los problemas nos agobian, nos debilitan, que todo está en contra de nosotros. Nos sentimos solos, abandonados y tristes. Y hay personas que se han preguntado, ¿dónde está Dios? ¿Será que realmente existe? Dios realmente existe. Lo que para muchos no existe es una relación con Él. Por eso se sienten solos, porque están lejos de Dios. Dios no se aleja de nosotros. Nosotros nos alejamos de Él y ponemos nuestra confianza en las cosas equivocadas. Benditos los que confían en el Señor. Jeremías 17, 7 al 8 dice: Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía, no se angustia y nunca deja de dar fruto. Y Salmos 91, 1 al 2 dice: El que habita al abrigo del Altísimo descansará a la sombra del Todopoderoso. Yo digo al Señor: Tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Cuando confiamos en Dios y buscamos a Dios, podemos ver su ayuda, su misericordia, podemos ver su gloria. Solo que tenemos que pedirle a Dios que nos aumente la fe, y esa fe tenemos que aplicarla en nuestras vidas. Cuando estamos enfermos, muchos dicen: me siento muy mal, creo que hasta aquí llegué. En vez de aplicar la fe y decir: Dios puede librarme de esta enfermedad, en Él confío y que se haga su voluntad. Si hay un hijo o hija en la familia que va por el mal camino, apliquemos la fe en el Señor. Él puede cambiar la mente de nuestros hijos. Si son víctimas de las adicciones, Dios puede quitarles cualquier adicción. Si hay conflictos en la familia o vecinos, aplica tu fe y el Señor hace la obra para que todo se resuelva de la mejor manera. Incluyendo los matrimonios, también hay parejas que pelean o discuten mucho. Uno de los dos debe tener un poquito de fe y es tiempo de aplicarla, pedirle a Dios que cambie a la pareja. En cualquier problema que tengamos, apliquemos nuestra fe, porque Dios mira nuestro corazón y no importa
qué tan pequeña sea nuestra fe, Dios no la desprecia. También hay muchos que tienen fe, pero para los demás. Y dicen, tengo fe en que vas a poder hacer esto o lo otro. O tengo fe en que Dios te va a sanar de esa enfermedad. Pero cuando se trata de ellos mismos, no creen que Dios puede obrar en ellos. Aunque nuestra fe sea como un granito de mostaza, debemos aplicarla en cada circunstancia de nuestra vida. Pero con la confianza, con la convicción de que Dios obrará a nuestro favor. Así como David confiaba en el Señor cuando peleó con el gigante Goliat, Saúl no quería que fuera a enfrentarlo. Le decía, ¿cómo se te ocurre pelear con ese gigante? Si tú eres solo un muchacho y él es un hombre de guerra. Pero David creía en Dios, confiaba en Dios y tenía fe de que Dios estaba con él. Aunque él era un simple pastor, cuenta la historia que cuando un oso o un león atacaba a las ovejas, él las defendía. Y si lo atacaban a él luchaba con ellos hasta matarlos. Y le dijo a Saúl, Dios me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Así el Señor también me librará de la mano de este filisteo. Yo creo que Saúl miró la fe que tenía David y le dice, ve y que Dios te acompañe. Es impresionante cómo Dios usa a las personas que tienen fe y la aplican. Todo el ejército israelita ya tenían días allí temerosos por el gigante. El ejército son personas que conocen la violencia, son hombres de guerra. Y llega un simple pastorcito, enfrenta al gigante y lo venció. Ni siquiera llevaba armaduras ni armas. Solo le bastó la fe en el Señor. Y Dios lo ayudó, le dio la valentía para enfrentar al gigante. Y salió victorioso. David nos enseña que no importa cuánta fe tengamos, si no la aplicamos, si no la ponemos en acción, nada va a suceder. Podemos ser personas de mucha fe, pero muchas veces la tenemos guardada, la tenemos dormida. Tenemos que ponerla en práctica, en acción, para poder ser victoriosos, así como David. ¿Cuál es tu gigante? ¿La enfermedad? ¿O los problemas familiares? ¿O la rebeldía? ¿O el enojo? ¿O el estrés? ¿O la ansiedad? ¿O el orgullo? ¿O el egoísmo? ¿O el rencor? ¿O el materialismo? Aplica tu fe, ponla en acción y Dios te dará la victoria. Porque Dios no quiere que estemos estancados. La fe así nos sirve. Es como si tienes una Biblia en tu casa, no te ayuda en nada si la tienes guardada, empolvada. La palabra de Dios es vida. ¿Y cómo nos va a dar vida si no la leemos? Así también la fe sin obras es muerta. Santiago 2, 14-17 dice: Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz
calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y si seguimos leyendo en Santiago 2, 18 al 24, dice: pero alguno dirá, tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces, tenemos que practicar nuestra fe para que tengamos obras. Nuestra fe tiene que estar activa. ¿Por qué creemos que Cristo murió por nosotros si nosotros no miramos, pero lo creemos por fe? Todos los milagros que hizo cuando caminó en esta tierra, los creemos por fe. Asimismo, por fe creemos que Jesucristo pagó nuestros pecados y que solo en Él hay salvación. Y todo el que tiene fe en Dios y tiene temor de Dios, siempre trata de hacer buenas obras, porque un verdadero cristiano tiene que dar buenos frutos. ¿Quieres saber cómo es una persona? Escucha lo que dice su boca, y de lo que hable su boca, de eso está lleno su corazón. También mira sus frutos. Por eso dice la palabra de Dios: por sus frutos los conocerás. Mateo 7:15 al 20 dice: cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Son sus frutos los que conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Y es que es cierto, hay personas que dicen conocer a Dios y dicen ser cristianos, pero sus hechos demuestran lo contrario. Si alguno de nosotros se dice ser cristiano, debemos imitar a Cristo, que nuestros hechos demuestren que Cristo vive en nosotros. Como cristianos, debemos caminar por fe, vivir por fe. Así es que caminemos por fe, confiando en Dios, y Él tomará el control de nuestras vidas. Apliquemos nuestra fe en que Dios nos ayudará, y aunque el enemigo nos quiera distraer o nos quiera engañar o desviar de su camino, Dios nos dará el discernimiento y la valentía para luchar en la guerra espiritual, porque estamos conscientes de que tendremos ataques del enemigo. Por eso debemos activar nuestra fe y entender que con Dios somos vencedores. Tenemos que ser sabios. Y si crees que no tienes sabiduría, pídesela a Dios y Él te la dará. Santiago 1, 5 al 6 dice:
Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídesela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. El temor a Dios es el principio de la sabiduría, y esa sabiduría nos ayuda a aplicar la fe correctamente, porque muchas veces ponemos nuestra fe equivocadamente. Poner nuestra fe correctamente es ponerla en nuestro Señor Jesucristo. Él nos ayuda en tiempos de angustia o en tiempos de enfermedad. Nos ayuda en tiempos difíciles. Él es nuestro amigo fiel. Es nuestro hermano. Él es nuestro Salvador. ¿Cómo puede crecer nuestra fe? Leyendo su palabra, en la oración o en el ayuno. Nuestra fe irá creciendo y entre más busquemos a Dios, más crece nuestra fe. Muchas veces pasa que con quien más nos relacionamos, nos parecemos a ellos. Ya lo dice el dicho: dime con quién andas y te diré quién eres. Por eso tenemos que buscar más a Dios, buscar una relación con Jesucristo y parecernos más a Él. Vamos siendo transformados a la imagen de Cristo por la renovación de nuestras mentes. Romanos 12:2 dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Crece nuestra fe también cuando vamos a la iglesia y escuchamos su palabra, pues la fe viene por el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye en la palabra de Cristo. Vengamos a Dios con confianza, porque de Él viene la ayuda, de Él mana la vida. Cuando aplicamos nuestra fe, cuando la ponemos en acción, podemos ver cómo Dios obra, podemos recibir su amor, sus bendiciones, su paz. Aunque Dios ya sabe nuestras necesidades, Él quiere que se las pidamos con confianza. Así como nuestros hijos nos piden con confianza las cosas que necesitan, ya sean zapatos, ropa o útiles para la escuela. Aunque para nosotros muchas veces no es fácil suplir sus necesidades, pero ellos se acercan a nosotros con confianza. Así Dios quiere que también nosotros nos acerquemos a Él con confianza. A veces tampoco Él nos va a suplir nuestras necesidades cuando nosotros queramos, todo a su debido tiempo. Y a veces no recibimos porque pedimos mal. Santiago 4:3-4 dice: y cuando piden, no reciben, porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? No importa la fe que tengamos, pero siempre tiene que ser en Dios y pedir con sabiduría. Dios no quiere que pongamos nuestra fe en este mundo, porque muchos ponen su fe en lo material. Dicen: tengo muchos bienes, no necesito de nadie, ni de Dios. Otros ponen su fe en el dinero. Tienen un buen empleo, tienen negocios
y les va bien y dicen, estoy bien, no necesito nada más, y se olvidan de Dios. Podemos perder los negocios, podemos perder los empleos, y cuando las personas no conocen a Dios, a veces no soportan ese golpe e intentan contra su vida, ya sea en el vicio o en el suicidio. Pero cuando dependemos de Dios, Él nos da la fuerza y una salida. Otros ponen su confianza en los amigos, y a veces los amigos nos pueden fallar. Incluso nuestros hermanos nos pueden fallar. También nos pueden fallar nuestros padres. Pero Dios es fiel. Pongamos en práctica nuestra fe. Pongamos nuestra confianza en Dios. Cuando aplicamos nuestra fe, cuando la ponemos en acción, cosas grandes pasan. Algo sobrenatural. Así como también sanaciones que las medicinas no pueden curar. Hay muchas historias en la Biblia de cómo personas eran sanadas por su fe. Sanaban de lepra, que era incurable. Los mudos hablaban, los paralíticos caminaban, los ciegos veían. Y Jesucristo no les decía, mi Padre lo sanó, o yo te sané. Él les decía, tu fe te ha sanado. Por eso es muy importante la fe. Está la historia de la mujer de flujo o de hemorragia que padecía por muchos años. Marcos 5, 25 al 29 dice, había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía, sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se acercó a él por detrás entre la gente y tocó su manto. Pensaba, si logro tocar siquiera su manto, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. No esperes más, aplica tu fe, busca a Dios. Él está siempre cerca, esperando que te acerques a Él. Salmo 145, 17 al 19 dice, el Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus obras. El Señor está cerca de quienes lo invocan en verdad. Cumple los deseos de quienes le temen. Atiende a su clamor y lo salva. Podemos venir a Él confiadamente. No esperemos más. Vengamos a Dios. Apliquemos nuestra fe. Una tarde con Dios es una producción por Fede Romero. La voz de hoy fue Manuel Romero. Música original por Fede Romero. Visita nuestro canal de YouTube, Verdad Superior, o visita nuestro sitio verdadsuperior.com para más información sobre el mundo espiritual. El proverbio de hoy. La fe no hace las cosas fáciles, hace las cosas posibles.